Vamos a comenzar con nuestra última sesión de Introducción a la Teología Cristiana. Y en este curso hemos precisamente solamente hecho una introducción a la teología cristiana. Y en cada tema, pues no podemos entrar a todos los detalles, pero estamos intentando empezar a pensar diferente acerca de Dios, de Jesús, de la Biblia, siguiendo parámetros básicos que nos pueden ayudar a leer la Biblia de una manera mejor. Y en esta última clase vamos a ver el tema de la oración. El doctor Martyn Lloyd-Jones, que es uno de los predicadores más importantes, o que fue uno de los predicadores más importantes de Inglaterra en el siglo pasado, dijo: todo lo que hacemos en la vida cristiana es más fácil que la oración. Y seguramente, al igual que yo, tú también puedas identificarte con esta frase. Existe un profundo misterio alrededor de la oración, y en esta clase es imposible explorarlo a profundidad, y aun con todo el tiempo del mundo debemos admitir, junto con el apóstol Pablo, un maestro fariseo que había aprendido miles de hábitos y técnicas de oración, que en realidad no sabemos orar como debiéramos, como dice Romanos 8:26. Así que, citando un poco al Dr. Tim Mackie, tal vez podemos entender un poco mejor qué es eso que no podemos entender. Entonces, tal vez no podemos entender la oración a profundidad, pero podemos entender ciertas cosas que nos van a ayudar a practicar mejor la oración. Especialmente lo que haremos en esta clase será pensar en la oración como el motor de nuestra tarea de teología. Hay muchas formas de ver la oración, pero en esta introducción a la teología cristiana necesitamos verla como el motor de nuestra teología. Recuerden que en nuestra definición de teología es que la teología es una reflexión en la escritura que se alimenta y al mismo tiempo produce oración, comunión, adoración, con la resurrección de Jesús en el centro de todo. Entonces vamos a hablar acerca de la oración, de cómo la teología produce, pero al mismo tiempo está alimentada, o está alimentada y al mismo tiempo produce la oración. Así que pensaremos en la oración como el motor de nuestra tarea de teología, y también tendremos unas breves sugerencias para desarrollar un hábito de oración. Entonces, oración y teología. Por milenios, el pueblo de Dios ha reconocido que hacer la misión de Dios es imposible sin la oración. Por eso, en el Nuevo Testamento, la oración está estrechamente conectada con la presencia y obra del Espíritu Santo, tanto en la vida de Jesús como en la vida de sus primeros seguidores. Sin embargo, la oración no comenzó con Jesús. Todas las civilizaciones, o la mayoría de las civilizaciones a lo largo de la historia, han tenido una especie de conexión con lo divino, conexión con una realidad superior. Pero no queremos hablar solamente acerca de la oración o acerca de la comunicación con lo divino en términos generales. Queremos hacer teología cristiana. Y para eso debemos entrar al mundo en que Jesús vivía, que es un mundo diferente al nuestro, y un mundo diferente incluso al de los pueblos vecinos que vivían en esa época, o los pueblos que llegaron antes del suyo. Entonces vamos a intentar entrar al contexto judío, y ya hemos hablado un poco del contexto judío, especialmente en otras clases acerca de su cosmología basada en el Shabbat, en el templo y en el imagodeísmo. Entonces valdría la pena recordar algo de eso. Pero en términos de oración, en el mundo judío el manual ideal de la oración es el libro de los Salmos, el cual hacía dos cosas. Primero, les daba palabras para expresar lo que no podían articular por su cuenta, y segundo, servía como la estructura sobre la cual construían su fe. Cada uno de los judíos, del pueblo judío, el pueblo en el que Jesús nació e hizo su obra, su ministerio, murió y resucitó, ellos aprendían qué pedir y cómo pedir a Dios basándose en la inspiración y especialmente en el arte literario de personas como David, como Asaf, como los coraitas, entre otros autores de diferentes salmos. Entonces, los salmos, el libro de los salmos, era su manual perfecto de oración. A través de la poesía, ellos decían cosas tal vez más allá de lo que la lógica pudiera haberlos llevado. Ellos podían entrar a la presencia de Dios con arte, y de esa manera ellos podían expresar qué es lo que creían acerca de Él y hacer palpable las tres doctrinas que nosotros hemos hablado. ¿Quién es Dios? Monoteísmo.
un monoteísmo que es al mismo tiempo acerca de un solo Dios, pero no un Dios distante, sino un Dios activo y comprometido con su creación y con la justicia. De la elección, ellos sabían que ellos eran el pueblo escogido, y cuando las cosas no salían de acuerdo a lo que ellos creían que era el plan, ellos se dirigían a Dios y le preguntaban: ¿hasta cuándo vas a esperar para contestarnos? Tú estás viendo nuestra desgracia. O incluso lo alababan cuando las cosas salían de acuerdo a el plan, y al final ellos estaban preparados no solamente para pensar acerca de monoteísmo y elección, ellos estaban preparados para pensar acerca de la escatología. Ellos sabían que Dios los había escogido para una misión, y ellos oraban día y noche porque Dios los utilizara a completar esa misión. Junto con los salmos, los judíos también tenían el Shema, una oración especial que repetían diariamente para recordarse que le pertenecían a Yahweh. Y hasta la actualidad los judíos la recitan. Dice Deuteronomio 6:4, que es la famosa oración del Shema: escucha, que el verbo escucha en hebreo es Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, esta oración, judíos hasta el día de hoy la oran en la mañana y en la tarde, y es no solamente en este caso, no es de hecho una petición, es más una especie de juramento, de lealtad, para recordarse monoteísmo, elección y escatología, que ellos pertenecen al único Dios verdadero que los ha escogido y que tiene un plan para ellos. Pero luego, en ese mismo mundo judío, siguiendo los patrones de oración que había aprendido de los salmos, Jesús mismo nos dio una oración que cristianos por cientos de años hemos usado por su profundo contenido teológico y a la vez por su simplicidad, y se conoce como el Padre Nuestro. La versión más famosa es la que encontramos en Mateo, aunque Lucas también tiene su propia forma de contarnos esta oración, pero la de Mateo se hizo muy popular. Y en Mateo 6, versículos 9 al 13, leemos esta oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Y aunque no hay tiempo suficiente para entrar a detalle en esta oración, lo cual sería muy interesante y muy importante, podemos encontrar los mismos elementos en esta oración. El monoteísmo al Padre Celestial, que también es un Padre que es proveedor, que está al tanto de las necesidades, y por eso oramos por nuestro pan de cada día. También vemos acerca de la elección. A partir de la mitad de la oración, los pronombres cambian a la primera persona plural, a nosotros. Danos el pan de cada día. Perdónanos, líbranos, no nos metas en tentación. Entonces eso tiene que ver con la elección. No dice solamente acerca de una persona: dame el pan de cada día, perdóname o líbrame de la maldad o del mal o del maligno. No, está hablando acerca del pueblo de Dios y de cómo nosotros debemos orar unos por otros y como un grupo, como un equipo que está orando por las mismas cosas. De la misma manera tenemos la escatología. Una de las primeras cosas que Jesús nos enseña a pedir es que el reino de Dios venga. Que venga. En otras palabras, como nos dice Jesús también, que su voluntad se haga acá en la tierra como en el cielo. No nos dice que la escatología es: por favor, sácanos de la tierra, llévanos a otro lugar donde tu voluntad sí se haga, porque este mundo se está yendo por un risco. No, en este caso Jesús nos está enseñando que nosotros podemos orar porque el reino de Dios pueda venir a esta tierra para renovarla y para que por fin su voluntad pueda ser hecha de la misma manera en que es obedecida en los cielos. Eso es, ya vimos, el contexto de Jesús, con los salmos y el Shema, que son los más importantes, aunque hay muchas otras oraciones que los judíos aprendían y que les ayudaban de nuevo con esos dos propósitos: obtener las palabras correctas para decir las cosas que tal vez ellos no podían explicar a través de la lógica, pero que a través del arte podrían hacerlo, y para estructurar su teología y recordarse acerca de en qué Dios creían,
qué es lo que sabían que era cierto acerca de su pueblo y cuál era el propósito por el cual Dios los había llamado. Jesús nos enseñó una forma similar de orar, que es muy importante, y después de su resurrección, sus seguidores comprendieron que algo nuevo estaba surgiendo y rediseñaron sus oraciones alrededor de él. Vamos a ver algunos ejemplos. El Shema, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno o el Señor solamente. El apóstol Pablo lo transforma y mejor dicho lo expande, lo hace crecer en 1 Corintios 8:6, que dice: sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos nosotros. De nuevo, un Señor, un Dios, a través del cual todas las cosas vienen, un Creador, pero también el propósito por el cual fuimos creados. De otra manera tenemos el Salmo 2. Los judíos habían aprendido a orar a través de los salmos. Y el Salmo 2, que es un salmo acerca del reinado del Mesías y de cómo Dios iba a enviar a un rey que gobernaría toda la tierra, todo el mundo, y que derrotaría a los enemigos de su pueblo, ellos lo transforman. Especialmente el versículo 2 del Salmo 2 dice: se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Y la palabra ungido es Mesías en hebreo. Entonces, después de la resurrección de Jesús, los apóstoles también oraron una adaptación de este salmo. Nosotros podemos ver en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, en el versículo, bueno, de hecho los versículos 24 al 30, aunque vamos a leer hasta el 31 para ver qué es lo que sucedió después. Ellos oran cuando fueron amenazados de que no podían hablar más en el nombre de Jesús, del Mesías de hecho. Ellos dicen: al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ese es otro salmo, de hecho, el Salmo 29. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles o las naciones, y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentan los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Esa es la forma griega de Mesías. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, a quien tú convertiste en Mesías, en otras palabras, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas. Ese es el lenguaje del salmo, de los salmos también. Los salmistas constantemente hablaban de sus enemigos y decían: considera sus amenazas, que sus propias trampas caigan en sus cabezas. No dejes que nuestros enemigos al final obtengan la victoria. Todo eso tiene que ver con la escatología, que el Señor presta atención a la injusticia y haga algo al respecto. Por eso es que ellos oran: ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tus palabras con toda confianza, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Esa es su oración. Y el versículo 31 dice: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, como si fuera el templo de la visión de Isaías capítulo 6, donde también encontramos una oración muy famosa: santo, santo, santo es el Señor, la tierra está llena de su gloria. De la misma manera, la casa no era un templo súper elegante, no era ni siquiera una construcción dedicada para ser un templo, era solo una casa. Pero esa casa se convirtió en el templo, porque ahí estaba el pueblo del Mesías. Y dice: el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. De nuevo, como en Isaías, la gloria de Dios llena el templo. Ahora la gloria de Dios está llenando a las personas y les da el valor para hablar la palabra de Dios. Entonces podemos ver cómo después de la resurrección de Jesús no hay un corte y algo nuevo acerca de el mundo en el que ellos habían crecido. Al contrario, las cosas que ellos oraron en los Salmos, en Isaías, que ellos oraron a través del Shema, todo se estaba volviendo realidad en sus propias vidas. De la misma manera, en las cartas de los apóstoles, y podríamos ver más ejemplos de Pablo, pero vamos a la carta a los Hebreos, que es una carta anónima.
Y en el capítulo 13, versículos 20 al 21 leemos, y que el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable, delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y muchos salmos pueden sonar de la misma manera, pero este tipo de bendición de parte del autor hacia el pueblo de Dios, hacia los hebreos en este caso, nos hace recordar también una bendición muy especial que encontramos en el libro de Números. Era una oración de bendición que el sumo sacerdote daba sobre el pueblo de Israel. Número 6, versículos 24 al 26 dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Este tipo de oraciones son oraciones de bendición, oraciones sacerdotales que especialmente el sumo sacerdote hacía, pero que los padres de familia también daban a sus hijos, y que los salmistas en ocasiones daban hacia aquellos que amaban a Dios y los bendecían. Bendito el que viene en el nombre del Señor para adorarlo en su templo. Entonces todas estas cosas nos hacen recordar ahora las cartas, y en las cartas los apóstoles están dando oraciones de bendición muy especiales. ¿Cuál es el punto de todo esto? De nuevo, que había continuidad, que las cosas por las que ellos habían aprendido a orar desde su niñez, a partir de la resurrección todo se estaba convirtiendo en una realidad diferente, pero al mismo tiempo una realidad conectada con el pasado. Algo mucho, mucho más grande y mucho más emocionante de lo que ellos habrían jamás imaginado. Al fin, la razón por la que ellos fueron elegidos para bendecir a las naciones estaba volviendo realidad por la vida de Jesús. Y la forma en que ellos lo estaban expresando era a través de oraciones de petición, oraciones de alabanza a Dios, y en este canto oraciones de bendición para que Dios bendijera al pueblo de Dios con valor, con sabiduría, con conocimiento, o simplemente porque Él tuviera su mano protectora sobre la vida de estas personas. Entonces podemos ver cómo la oración en la vida de los primeros cristianos era el motor de su teología. La mayoría de las cartas comienzan y terminan con oraciones. De la misma manera, hay grandes secciones en la Biblia y en las cartas que empiezan con alabanza, incluyen lamento o súplicas de petición a Dios, pero siempre están construyendo un argumento teológico acerca de qué significa adorar al único Dios que se ha revelado en Jesús, en su muerte y especialmente en su resurrección, acerca de qué significa ser el pueblo del Mesías, un pueblo que ya no es solamente compuesto por judíos, sino personas de todas las naciones, y qué significa esperar que su reino venga y que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Y en estos ejemplos y en muchos más vemos que el trabajo de la teología resuena en cómo formamos nuestras oraciones, en lo que decimos y en cómo lo decimos. Pero al igual que con los salmos, las oraciones dirigen nuestras mentes y corazones a pensar teológicamente. Entonces vamos a hablar acerca de algunos patrones de oración. Quiero compartir algunas sugerencias que personalmente he recolectado con el tiempo de diferentes personas que los han comentado, los he escuchado o me han contado, sobre diferentes formas en las que uno puede ejercitar la oración. Y cada persona es diferente y diferentes formas o técnicas pueden servir. Estas son algunas que a mí me han servido en diferentes momentos y que creo que son simples. Entonces, si tal vez, como puede ser en tu caso como en el mío, la oración es algo difícil, especialmente como disciplina de desarrollar, y solamente estás acostumbrado a oraciones tal vez espontáneas y informales. En este caso vamos a ver algunos ejemplos que nos pueden ayudar a desarrollar un hábito, una disciplina y también fortalecer nuestra fe a través de las oraciones. Entonces, mi recomendación, a pesar de que cada persona es diferente, pero mi recomendación sería que utilices tantas opciones como puedas. Tengo 6 opciones y tantas como puedas utilizar, mucho mejor. La primera, y creo que debemos empezar con Jesús,
es ora diariamente el Padre Nuestro. Cuando Jesús introdujo el Padre Nuestro en Mateo 5, Él dijo, cuando oren, oren de esta manera. Y nos da la oración. No nos dio otra forma, ni nos dio muchas opciones, o tomen esto como una sugerencia. No, Él nos dio una oración llena de sumisión, del poder del Espíritu Santo, para que nosotros la utilicemos, no para que la ignoremos. En muchas ocasiones puede pasar desapercibida, o estamos tan familiarizados con escuchar acerca del Padre Nuestro que ni siquiera hemos pensado correctamente acerca de lo que el Padre Nuestro nos dice. Una sugerencia más específica acerca de orar diariamente el Padre Nuestro es una que escuché del profesor Scott McKnight, que él sugiere que oremos esta oración cada vez que nos acordemos de ella. Me pareció muy curioso lo que dijo y muy interesante. Si no quieres empezar por ahí, al menos comienza durante la mañana, al comenzar el día y antes de prepararte para dormir. Esas son dos muy especiales, pero si cada vez que pasa por tu mente la oración del Padre Nuestro te detienes y haces la oración lentamente, frase por frase, meditando en ella, de hecho es un ejercicio muy satisfactorio, muy interesante. En ocasiones te vas a encontrar en la calle pensando en el Padre Nuestro, o cuando estás en el súper, o cuando estás sentado en la sala, o cuando estás trabajando y de pronto te detienes y te acuerdas del Padre Nuestro, pero intenta pensar en eso. Ora el Padre Nuestro cada vez que te acuerdes de esta oración. Segunda opción o segunda sugerencia es ora los salmos. El pueblo de Dios ha utilizado los salmos mucho antes y mucho después de Jesús, y él mismo utilizaba los salmos, precisamente porque son tan bellos y llenos de pasión. Así que a través de la poesía, los salmistas nos ayudan a expresar nuestra alegría, nuestra frustración, nuestra preocupación o nuestras reflexiones de una forma artística y al mismo tiempo de una forma muy apasionada. Así que puedes leer un salmo y luego leerlo otra vez, leyendo línea por línea en forma de oración y adaptándolo a tus circunstancias y permitiendo que sea David o Asaf o Moisés o cualquier otro de los salmistas que nos dirija a hablar con Dios. 3. Busca libros con oraciones. Existe un libro muy famoso que se llama El Valle de la Visión, que tiene oraciones que muchos cristianos han utilizado por varios siglos ya, y son muy bonitas, y creo que el hecho de que estén pensadas nos ayuda a reflexionar en ellas, y vamos a hablar un poco más acerca de eso en un momento. Si no es El Valle de la Visión, puede ser cualquier otro libro que contenga oraciones, no solo que hable acerca de la oración, sino que contenga oraciones. Luego, punto número 4, escribe oraciones o escribe tus oraciones. En muchas ocasiones, cuando oramos a solas, miles de pensamientos llegan a distraernos. Pero escribir las oraciones en un diario de oración puede ayudarnos a concentrarnos, a pensar bien lo que decimos sin divagar demasiado. Quinto, ten un grupo de oración. Como todo en la vida cristiana, la oración es mejor cuando se hace con otros. Y acá, más específicamente, puedes hacer diferentes cosas. Puedes reunirte para orar en casa de alguien o en la reunión de oración que seguramente la iglesia a la que asistes tiene. A veces es entre semana. Asiste a alguna reunión de oración entre semana. También puedes tener una videollamada con algunos hermanos y poder orar juntos. O simplemente acordar una hora específica, un día y horario específico para orar al mismo tiempo con otras personas. Y a veces el hecho de saber que estás orando con otras personas a la vez te motiva también a estar orando por peticiones específicas de la comunidad o de la iglesia a la que asisten o de sus vidas personales. Y sexto, habla con confianza a Dios, pero calla también. En ocasiones nos vamos a quedar sin palabras o ideas o incluso sin ganas para orar, pero eso no debe desanimarnos ni detenernos. En los momentos de oración también hay espacio para el silencio. Y en ocasiones Dios nos habla durante este tiempo de oración, pero tenemos que callar de vez en cuando para oírlo. Entonces, parte de la esencia de la oración es que es una disciplina, pero también es una actitud. Y si tú te mantienes en una actitud de oración, dispuesto a estar en la presencia de Dios a través del Espíritu Santo,
y simplemente estar en silencio, pero meditando, o sea, en uno de los salmos que estás leyendo, o en o en la oración que acabas de terminar, o tal vez algo acerca del Padre Nuestro te hizo pensar por un momento más. No necesitas estar hablando todo el tiempo y bombardear a Dios con tus palabras. Él está dispuesto a escucharte, pero en ocasiones la presencia misma de Dios va a ser suficiente para llenar tu corazón e incluso podrás encontrar respuestas tal vez para las preguntas que le has hecho y su espíritu te haga recordar algún pasaje. Pero de nuevo, tenemos que callar de vez en cuando para escuchar lo que Él tenga que decir. Considerando estas sugerencias, puedes ver que uno puede usar todas estas opciones sin problema. No son estas 6 opciones, no son opciones que tengas que elegir una y entonces ya no puedes hacer otra. Realmente puedes usar todas e intentar ser lo más constante es lo mejor. Las primeras 4 sugerencias se enfocan en oraciones planificadas o formales, por así decir. Mientras que las últimas 2 también abarcan momentos de oración espontánea. En la Biblia tenemos ejemplos de ambos tipos de oración, espontáneas y planificadas o preparadas o escritas. Y realmente ambos son necesarios. Ninguna es mejor que la otra. Ambos son necesarios en su debido orden. Es similar a el concepto de la improvisación en la música. Especialmente en el jazz. El jazz introdujo mucho acerca de la improvisación y es súper interesante. Uno, cuando está aprendiendo música, aprende notas, aprende acordes, especialmente aprende escalas. Hay famosas escalas mayor, menor, pentatónica, escalas griegas y armonías. Y conforme el artista va ganando habilidad en su instrumento, sea un instrumento de viento, de cuerda o de percusión, conforme este artista va agarrando habilidad y va obteniendo más y más experiencia, puede empezar a utilizar esas armonías o esas escalas para improvisar. Pero la improvisación ya no es solamente tocar cosas en desorden, no, se trata de utilizar las escalas y notas aprendidas como un margen, como una forma segura, límites de los cuales no salimos, pero dentro de los cuales podemos hacer cosas creativas, nuevas, y de esa manera es a través de la oración. Con los salmos, con el Padre Nuestro en especial, que el mismo Jesús nos dio, y con oraciones que otros cristianos han escrito a través de los años, nosotros estaremos aprendiendo algunas escalas y armonías sobre las cuales después nuestras oraciones van a poder probablemente improvisar. Entonces, cuando tomes tiempo durante el día para orar, te recomiendo que comiences con oraciones preparadas. El Padre Nuestro, o los Salmos, o alguna de las oraciones de algún libro, y después pases a oraciones espontáneas sobre tus propias peticiones y tus propias preocupaciones. Al final, ese es mi consejo. Usa la oración de Jesús, ora los salmos, aprende oraciones de cristianos del pasado y verás que tus propias oraciones serán moldeadas por la profunda teología detrás de todas esas oraciones aprendidas. De nuevo, el Dr. Lloyd Jones dijo que nada era más fácil que la oración. Y con honestidad y humildad, admito que también en mi vida es muy difícil este aspecto. Pero conforme recolecto sugerencias como las que estoy compartiendo y las pongo en práctica, puedo ver que realmente funcionan. La oración funciona. No porque le digamos a Dios qué hacer, sino porque a través de la oración y de esos momentos especiales con Dios descubrimos que Él sabe lo que se debe hacer y nos dice que confiemos y que trabajemos y hagamos nuestra parte con Él. Entonces espero que estas sugerencias sean útiles y no solamente eso, sino que podamos ver también cómo en la Biblia, a través de los salmos, el Shema, oraciones de los profetas, el pueblo de Dios por miles de años ha visto la importancia de la oración como el motor de su teología y de su pensamiento crítico acerca de Dios, de la elección y del futuro que Dios tiene para el mundo. Antes de Jesús, en la vida de Jesús y después de su resurrección y su ascensión, el pueblo de Jesús, la iglesia, aprendiendo también a continuar con esta gran tradición de oraciones. En ocasiones podemos luchar con esto, como nos decía el Dr. Lloyd Jones, y eso es natural, eso es normal, pero a través de la tradición de grandes
grandes personas en el pueblo de Dios, podemos nosotros aprender y reforzar esto. Así que vamos a terminar esta sesión y en realidad todo este curso con la oración que nos enseñó Jesús. Vamos a pedirle especialmente por su reino, que nosotros podamos ser agentes de su reino, que su voluntad se haga acá en la tierra como en el cielo pronto, y que pronto podamos ver esa realidad. Y también encomendarnos como pueblo de Dios para que Él nos provea el pan de cada día, para que Él nos perdone, porque no somos perfectos, que nos ayude a perdonar a los que también nos ofenden y quedan en deuda con nosotros, a que nos libre de las tentaciones y del mal, y alabarlo por su gran poder y gloria y su reino. Entonces vamos a terminar con eso y con eso concluimos no solamente esta clase, sino también todo este pequeño curso de introducción a la teología cristiana. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre jamás. Amén.